12:09, como para hacer un pequeño toquecito vinculado primero a la temperatura, por supuesto, que es lo más nos importa, ¿no? Como no, 9 grados 7 la temperatura, la sensación térmica 9,1, la humedad 72%. Una actualización sobre algo que acaba de pasar, y es que el Comité Olímpico Internacional es un trámite burocrático, confirmó que no le enviará las invitaciones formales para París a Bielorrusia y Rusia a los comités olímpicos, lo que no quiere decir que no vaya a participar deportistas rusos o bielorrusos, que todavía no está resuelto, pero por las sugerencias que se leen en el comunicado del COI pareciera que sí van a ser invitados. Hay una inclusive hacen referencia de que esto es independiente de los procesos clasificatorios, y aclara que hay deportistas de esos dos países que ya están sumando puntos clasificatorios para París. El agregado de esto es que, eso sí, Juani, los que no van a poder competir van a ser ni el fútbol, ni el básquet, ni el vóley, ni el rugby. Los deportes conjuntos no hay ninguna chance. Y después se va a producir una situación de discusión que viene desde Río 2016 por temas doping, y es que algunas federaciones pretenden que el Comité Olímpico decida echar a todos los rusos, en este caso sería Rusia y Bielorrusia, y el Comité Olímpico lo dijo en su momento, se cargó cada federación de lo que quiere decidir. Y hubo algunos, por ejemplo, el atletismo, que le negó la presencia a los rusos por un tema de doping, y otros que lo aceptaron. Así que veremos de qué se trata, pero hay tiempo todavía para que esto pase. Sí, burocráticamente, Juani, ahora terminaba el plazo para mandar las invitaciones a los comités. Espero que les haya mandado el nuestro también, supongo, ¿no? Sí, claro. Si no sonamos, ¿qué hacemos el año que viene? No, por favor. Vamos a ver si me tengo que dedicar a la Liga Profesional de Fútbol Argentino todavía. Claro, me no te angusties de antemano. No te angusties de antemano. No se puede hacer eso que hiciste. No se puede hacer. Sí, se puede. Voy a hablar ahora, además, que otra cosa que se puede hacer es en relación con lo que hablamos a las 10 de la mañana. 2 horas después charlamos con él. Es una persona a la cual aprecio mucho, pese a que nos vemos muy esporádicamente, pero en algún momento tuvimos un punto de encuentro intenso que ninguno de los dos hubiera deseado, especialmente él, Gabriel Michi, periodista, autor de Cabezas, un periodista, un crimen, un país, y compañero del alma de José Luis. Gabriel, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad nos vemos poco, pero siempre es intenso, y rememorando también algo que nos involucró a los dos, porque vos también habías generado una amistad con José Luis, ¿no? Vos sabés que lo primero que se me vino a la cabeza en este día, después del tema Preyeso y esto que también por suerte nos advertiste, porque fíjate que si vos no se te ocurre estar atento al tema, seguramente no nos hubiéramos enterado, es pensar en quién le explica esto, sobre todo a Candela, ¿no? Si ella tuviera ganas de escuchar, ¿cómo le explicás esto? Ya de por sí es un dolor gigantesco enterarte, aunque sea de que los asesinos de tu papá están sueltos, los probadamente asesinos, pero encima esta otra realidad, que los reivindiquen desde un lugar profesional, con lo cual mañana podría ser abogado de alguien que le hizo algo a Candela, por dar un ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, es muy probable que en su agenda de clientes entren en incursión muchísimos policías, porque se genera esa cosa de cuerpo, ¿no? De solidaridad de cuerpo, donde los policías que se reciben de abogados terminan defendiendo a policías que tienen problemas con la ley, ¿no? Suele pasar eso. Sí, la verdad es inexplicable, y como decís vos bien, para Candela, que bueno, ya tiene 27 años, aún hoy es incomprensible todo lo que pasó, y las señales que da la justicia argentina también van en el mismo sentido, o sea, para ponerle más dolor todavía a un dolor que ha tenido una familia como pocas veces se ha visto, ¿no? Voy a arrancar preguntándote por algo que no tiene que ver estrictamente con Preyeso, pero ¿llegaste a alguna conclusión de cómo es que el poder político no pagó ni la menor culpa de todo esto? Y lo que pasa es que la verdad es que la desmemoria argentina en estas cosas suele, digamos, lograr que muchos políticos que de pronto tuvieron algo que ver con el caso, directa o indirectamente, salgan impunes, ¿no? Fijémonos, ¿no?, lo que pasó, ¿no?, cuando ocurre el crimen de José Luis, que sin duda fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia. El gobierno de entonces, que era el gobierno de Carlos Menem, intentó encubrir a quien era el autor intelectual del crimen, el empresario Flores Abrán, con quien tenía muchos negocios y mucho vínculo, y trató de desviar la investigación lo máximo posible para que no se llegue a una condena a los verdaderos responsables, entre los que había muchos policías de la provincia de Buenos Aires. Ni en este caso el menemismo, que trató de desviar la investigación,
ni siquiera el dualdismo que tenía bajo su órbita a la policía bonaerense, la llamada maldita policía de aquel entonces, pagaron un costo político por esto, ¿no? Tampoco el intendente de Pinamar, y entiendo yo, Gaby, vos me lo vas a poder explicar mejor, Sí. creo que era absolutamente imposible que hubiera semejante zona liberada sin una mínima referencia del poder político, y si así no fuera, la impericia de no haberse enterado, ¿no? Sí, no hay más, te lo grafico así. Blas Altieri, que es el intendente de Pinamar de ese entonces, que era amigo y socio de Chabrán, lo trató de defender a una costa del precio político que tenía que pagar por defenderlo, ¿no? Esto te demuestra un grado de complicidad muy fuerte. Es más, previo al crimen de José Luis, cuando nosotros llegamos a Pinamar en el verano en diciembre del 96 en realidad, a José Luis, un allegado al intendente de Pinamar, le había dicho que gente de Chabrán había intentado averiguar su dirección en Buenos Aires a través del intendente Blas Altieri. O sea, poco más para agregar, ¿no? Sí, Claro. ¿Cómo estás, Gabriel? Loreto te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué Tanto tal, Lore? tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Sabes qué? No puedo dejar de pensar en algo que tiene que ver con las cuestiones administrativas y de sistema. Nosotros venimos hablando mucho de cómo los sistemas están quebrados, rotos, un poco enclenques en algún caso. Si el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la capital decide excluirlo de la matrícula por haber ocultado su condena, por lo haber escondido, ¿qué es lo que pasa con la Cámara en lo contencioso administrativo de la ciudad que toma esta decisión de revocar eso que había decidido el Tribunal de Disciplina, haciendo lo mejor posible dentro de las herramientas que tenían? Digo, son distraídos, no les importa, lo hacen adrede, son impunes. La verdad no tiene explicación lógica, porque acá aparte, pensemos en esto, ¿no? En general estos jueces son abogados, ¿no? Se supone todo. Sí, claro. Se supone que son todos abogados, muchos de ellos al trabajar acá en Capital Federal por ahí están incluso han formado parte los socios del Colegio de Abogados de Capital, ¿no? Es una cosa increíble, porque acá lo que están diciendo es que voy a contar un poquito la raíz de este tema. Sí. A Preceso le rechazan en un primer momento la matrícula en provincia de Buenos Aires por el tema de que todavía estaba con la sentencia abierta, y él intentó sacar la matrícula y le dijeron que no. Entonces viene a Capital, le dan la matrícula en Capital, el Colegio Público de Abogados de Capital. Entonces ahí nos enteramos, la familia Gladys Cabezas inicia una denuncia ahí en el Colegio de Abogados. Entonces lo que hace es se reúne el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Capital y dice, no, le tenemos que sacar la matrícula a este tipo porque aparte nos mintió para pedir la matrícula diciendo que no tenía condenas en firme, ¿no? Gaby, hago un alto ahí. Era difícil averiguar un poco lo de Preceso para... ¿No? La verdad, tan difícil, no. O sea, no puso que había sido asesino, está todo bien, no te suena, no te parece, no tenés un registro en sí, o sea, digo, mínimamente, pero bueno, está bien, obviamente es increíble. Claro, es que lo que es sentido común puro lo que decís. Claro. Sí, totalmente. No, ni siquiera se fijaron eso. Ahí lo que hacen es entonces sí se reúnen. Vos sabés que me contaba Alejandro Becchi, el abogado de la familia, que cuando se hace la sesión donde se debate el Tribunal, digamos, de Ética y de Disciplina, debaten esto, estaba Preceso, estaba el abogado de Preceso, estaba Gladys Cabezas y estaba el abogado de la familia Cabezas, y en un momento le dicen a Preceso, los mismos jueces que tenían que determinar si le quitaban o no la matrícula, dice, ¿realmente usted nos quiere hacer creer que no sabía que tenía una sentencia, una condena? Por Dios. Y dice, sí, yo no sabía, le dice. Y una de las juezas se sintió tan indignada que se levantó y se fue. Claro. Y cuando volvió, le dice, ¿usted nos está tomando de tarados a nosotros? Y dice, no, bueno, la verdad es una humillación absoluta, y que la Cámara en lo contencioso administrativo también, ahora por una cuestión de formalidad, porque no discute el tema de que el tipo pidió la matrícula ilegalmente, discute si era el Tribunal de Disciplina el que lo tenía que sancionar o no, le habilita a el abogado, a Preceso, a poder tener su matrícula como abogado y ponerse a defender la vida de otras personas, cuando él fue un artífice que le quitó el mayor derecho a una persona, que es el derecho a la vida, ¿no? Perdón que te interrumpa, dime que después de esto tenemos una opción más para que esto pare. Sí, bueno, el Colegio de Abogados,
tiene que presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Bien, ¿vos decís que la Corte Suprema de Justicia va a tener tiempo para nosotros? Y debería. Vale. Es un hecho aberrante, es un hecho que atañe al peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia. Es un crimen que, si uno lo analiza, es un crimen extrapolado de la época de la dictadura a nuestra democracia. Totalmente. Digamos, se supone que la Corte Suprema de Justicia debería tomar cartas en el asunto. Bueno, Sí, vamos a decimos- llamarles todos los días ¿no? Le hacemos Claro. una mención para que se acuerden, porque Es no va a ser que lo mismo, llegan y dicen, no sabemos Vos quién no estabas es. en Argentina, pero así era el No Te Olvides de Cabeza, de tener todos los días Todos algunos los programas de días. televisión, el mensaje o la foto o lo que fuera. Y por eso hablamos en el comienzo cuando vos hablas de lo de Se ve perfectamente en la película, en el claramente. documental que se hizo, película documental, que por Sí, cierto sí. vos participaste, ¿no, Gabriel? Sí. Se estrenó el año pasado, en el 2022, estamos hablando y ya lo recomendamos al principio de la mañana para todos aquellos. De hecho, los productores de la película dicen que la idea surgió porque empezaron a preguntarle a los jóvenes acerca de si sabían Obvio. quién era Cabezas, y la mayoría decían, sí, me suena, pero no sé la historia. Y es ahí donde el director del Fotógrafo y el Cartero, El crimen de Cabezas, Alejandro Harman, decide realizar el largometraje que se estrenaba el año pasado en Netflix. Gabriel, justamente vos decías lo de la dictadura, por eso hablamos en el comienzo que tanta gente se llena la boca hablando de la dictadura cívico-militar, con total razón. Y es triste que nos olvidemos y descartemos que este es un crimen en manos de un frente cívico-policial. Que no deja de ser exactamente lo mismo, pero en escala reducida respecto de la cantidad de muertos que hubo en otro tiempo, ¿no? Pero que es muy singular, porque además en este caso era, me sacás una foto como que me peguen un tiro y le pegaron un tiro. Por una foto. Tal cual. Porque no hay más que eso, es solamente una foto. Y te diría que aparte entre esto que decía de la extrapolación del crimen como un hecho que pareciera de la dictadura pero que ocurrió en democracia, Sí. primero tenés un empresario que comienza su fortuna gracias a los negocios que hizo con la dictadura militar, ¿no? Como era Chabrán, que se nutrió de un ejército de custodios, muchos de ellos que eran ex represores de la dictadura, la famosa mano de obra desocupada, que nunca estuvo desocupada, sino que en democracia pasó a trabajar para Chabrán. Claro. Con una policía bonaerense corrupta de la época de Camps, que seguía con esa doctrina de Camps y que liberaba zona como en la época de la dictadura, y con un crimen que también se comete con un mensaje totalmente mafioso y de silenciamiento, como ocurría en la dictadura militar, ¿no? Cuando en un momento se imaginó, cosa que finalmente después se demostró que no era así, que a José Luis lo habían levantado de la puerta de la fiesta Sí. de la casa de Andreani, cosa que finalmente se supo que no era así. Que no era verdad. Pero en ese momento, Gabriel mismo nos explicó, creo que vos me lo explicaste, me decís, ¿sabés lo que se veía? ¿Saben lo que se veía desde el lugar donde supuestamente lo habían levantado a José Luis? La ventana del dormitorio de Duhalde, que solía dormir con la ventana abierta. Sin correr la cortina, digamos, o sea, es viendo. esa sensación, miren, ¿desde qué lugar pasaban las cosas, no? Claro, claro. Sí, no, de hecho lo que sorprende es que estos tipos que estaban preparados para hacer el secuestro ahí en la fiesta de Andreani, estaban en el territorio quizás más custodiado, Claro. con más custodio por metro cuadrado de la Argentina. Tal cual. Era así, Increíble. porque tenían toda la custodia de Duhalde, en este momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, más la propia de Andreani, más el operativo Sol que estaba dando vuelta. ¿Qué pasó? Esa noche, como en la época de la dictadura, hubo zona liberada, ¿no? Hubo la orden de que la policía, ante un llamado de auxilio, no concurra porque iban a hacer un trabajo sucio gente cercana a la policía, ¿no? Una más cortita por mi lado, Gabriel, porque estoy pensando, pasaron más de 25 años. ¿Hay algún momento en el que se va a poder descansar, que van a poder descansar ustedes, todos los que fueron protagonistas porque estaban ahí, porque eran amigos de José Luis, porque estaban en el lugar donde pasaron las cosas? Y yo creo que no, la verdad, yo siempre digo que a mí lo que pasó con José Luis y el caso Cabezas en particular es como una música de fondo que me va a acompañar toda la vida. Lo sé, es así, lo tengo asumido así, digamos, ¿no? Yo me siento parte de la familia Cabezas me siente parte de ellos y tengo construido un vínculo a partir de esta tragedia muy fuerte con ellos. Estoy en contacto permanente
y eso también te hace que vos tengas un compromiso adicional más allá del propio, digamos, hacia esa familia, ¿no? Y lo contaba Gonzalo también, ¿no? El crecimiento de Candela o de los otros hijos de José Luis, Juan. Sí, el desarraigo de Cristina, a ver. El desarraigo de Cristina, que se tuvo que ir del país. Totalmente. Los dos hijos de José Luis, los dos hijos también se fueron del país. Los tres hijos de José Luis están fuera de la Argentina también, ¿no? Este es otro dato de dolor y de desgarro que te habla de lo inconcluso de esta historia en una Argentina que lamentablemente, pese a que luchó mucho contra la impunidad de este caso, lamentablemente muchas veces el poder o la justicia en este caso le dio la espalda, ¿no? Lo último, Gabriel, viendo lo que pasa en el Chaco, tengo la impresión más que nunca, y viendo lo que pasó después de lo de María Soledad, es decir, que el poder nunca dejó de ser el poder, salvo circunstancialmente, siento que del caso María Soledad aprendimos muy poco, o nada. Y quiero saber si vos crees que aprendimos algo del caso José Luis. Mira, como periodistas creo que nos sirvió, por lo menos los que compartimos esa generación y ese momento, para entender que como periodistas tenemos un compromiso adicional con la búsqueda de la verdad por un lado, pero también que tenemos que tener una sensibilidad frente a las víctimas, ¿no? Muy importante, porque estuvimos del otro lado en este caso, ¿no? Claro. Fuimos parte de la noticia y ahí comprendimos también cómo es informar sobre algo que atañe a una familia que está sufriendo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista sí, creo que José Luis Cabezas también se convirtió en un ícono de toda la sociedad argentina. Tengamos en cuenta esto, nunca en ningún lugar del mundo pasó lo que pasó con José Luis Cabezas en cuanto a un reportero gráfico o un periodista, que se haya convertido en un símbolo de toda la sociedad. Hoy hay más de 75 lugares en la Argentina que llevan el nombre de José Luis Cabezas, calles, barrios, monumentos, y esto no pasó en ningún lugar del mundo. ¿Y esto por qué no pasó en ningún lugar del mundo? Porque creo que la sociedad argentina tomó este caso como un hecho bisagra, como un antes y después, y se comprometió en eso. Después, bueno, obviamente, lamentablemente, la historia nos muestra que la impunidad y el olvido sirven para que otros casos se repitan. No hubo crímenes contra periodistas, esto hay que decirlo por la lucha que se dio, pero sí vemos estos casos que vos mencionás que son impunes y donde el poder muchas veces tiene mucho que ver, ¿no? Abrazo grande, Gabriel, y abrazo a la familia. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Gabriel Michi, Juaní, mañana vengate de mí si querés, pero es un tema que por haberlo vivido tan de cerca, a veces me desborda y me olvide que estabas vos ahí con ganas. No pasa nada, me parece perfecto. Y lo último, vuelvo a la imagen que se me cruzó en aquel momento cuando llegaba mi viejo al día siguiente de la muerte de José Luis y me agarró un arrebato de ir hacia la Cava, porque la Cava queda, o sea, salías de Pinamar, tenías que ir al aeropuerto de Gesell a buscar a mi viejo, que es hacia la izquierda, y hacia adelante y a la derecha estaba la Cava. Que no pude llegar obviamente porque era el día siguiente a la muerte y demás, y automáticamente vi la imagen de José Luis pensando, arrodillado al lado de su auto a punto de que le peguen un tiro, pensando en no ver nunca más a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O a su mujer, o a por qué, ¿no? Porque a veces cuando vos decís, bueno, se matan entre sicarios, y hay gente que sabe que la regla del juego una es morir, otra es matar. Están preparados para eso. No es el caso nuestro. La mayoría de nosotros tenemos pánico a las armas y a la violencia. Tal cual. Pero bueno, en eso estamos. Tenemos una tanda medio atrasada y no queremos dejar de descansar sobre algunas cosas que nos pueden resultar aleccionadoras, sobre todo porque de una pequeña